Ajá. con un dictador que va a venir. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que de la misma manera que Weimar, ¿entiendes? Si hubiera una propuesta que organizara, vamos a ver, yo no soy profeta ni me dedico a la religión especulativa, ¿vale? Pero no es por nada que hace una semana el señor Bannon ha creado un think tank internacional en Bruselas. ¿Vale? El señor Bannon, para quien no lo sepa, fue consejero para llevar a Trump a la presidencia norteamericana. El señor Bannon representa el ultraconservacionismo americano a ultranza, hasta rayar el imperialismo que practicaba los Estados Unidos en el siglo XIX. Un ser tan poco sospechoso como puede ser, por ejemplo, un expresidente norteamericano, que fue Jimmy Carter, dijo no hace mucho tiempo: China ha invadido Tíbet. ¿Vale? Los Estados Unidos han invadido 119 países distintos desde su creación. Por lo tanto, las dictaduras pueden variar, pueden cambiar. Si Putin se rompe los dientes, porque los rusos están de nuevo retrotrayéndose a épocas de pobreza, pues será un buen elemento. Si no sucede esto, estamos ahora mismo a nivel europeo, a nivel nacional, de muchos países tan centralizados como por ejemplo Francia. Macron, es decir, su nivel de aceptación en Francia raya el cero. Y ahora que va a intentar cambiar las pensiones, todavía más. Es decir, la gran debilidad de la democracia y su gran fortaleza es que tiene que pactar, no puede imponer. Bien, por otra parte, no todo es malo en Weimar. No. Yo desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, encuentro que en la Constitución de Weimar se introduce por primera vez en el constitucionalismo europeo el parágrafo del Estado de Derecho. Claro que sí. Y la limitación del ejercicio del poder político. Fantástico. El problema es que es tan exigente que no se cumple nunca. ¿Quién destruyó esa constitución, ese constitucionalismo democrático y esa proclamación del Estado de Derecho? Pues a mi modo de ver, sí, la ideología nazi, la ideología nazi de entreguerras, que fue la que destruyó la democracia de Weimar, entrando, como usted muy bien ha dicho, dentro del sistema. O sea, que el nazismo fue el caballo de Troya de la Constitución de 1919 de Weimar, y se la carga. Sí, lo que pasa la destruye, es si me permite, sí, la destruye porque se aprovecha de la democracia un Hitler y su partido, y cuando ya por métodos democráticos alcanza el poder, dice: hasta aquí ha llegado la democracia, ahora soy yo y la voluntad del Führer, que es entonces la norma imperante. Esa es la idea que yo defendía antes de hundirme literalmente en la política de Weimar. Ahora ya no la puedo defender. Es decir, tengo que atribuir a la República de Weimar sus propios males. Es decir, efectivamente se plantea una democracia de alto vuelo, pero con una administración en manos de los nacionalistas anteriores a Hitler. Es decir, seguidistas de Wilhelm. Efectivamente, se destruye esa democracia por una ideologización. No, ya está ideologizada. Sí, que es perversa. Es perversa, como usted muy bien la ha calificado, y yo insisto en ello. Sí, y luego, otra diferencia que yo encuentro de ese modelo, de ese paralelismo que usted dice y afirma en el título de la conferencia y a lo largo de la misma, otra diferencia que yo encuentro es que en España ahora mismo, efectivamente, estamos en una situación, desde el punto de vista democrático, ciertamente un tanto anómala, por aquello de que
ha habido una incapacidad para ocupar la presidencia del gobierno y vamos a unas cuartas elecciones generales. Pero si salvamos esa anomalía, que en democracia pues no hay tal anomalía, porque si hay que convocar al pueblo a las urnas, se le convoca y que el pueblo hable. Sí, en pero definitiva, no estamos muy lejos el motivo es el que no es correcto. del modelo democrático, no estamos muy lejos. Pero es el motivo el que... Pero el resto de las instituciones, fundamentalmente el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, están funcionando con toda normalidad. ¿Qué dice Hitler cuando llega al poder? El Parlamento no me sirve. Quiero transformarlo en un régimen presidencialista. Es lo que estamos viviendo en estos momentos, a efectos prácticos. Es decir, la gente va a tardar bien poco tiempo, como le pasó a los belgas después de 2 veces consecutivas. Consecutivas. Me dicen que me aconsejan Sí. amablemente que dejen la palabra a otro. Vamos, que se lo ordenan. No ha sido un consejo, sino una orden directa de la presidencia. Gracias, gracias. Soy muy obediente. Oye, ya se has dicho que después de 5 años de guerras y todos arruinados, menos la Unión Soviética. Luego dices que... No, salvo América. USA, perdón, USA. Es que había puesto USA y no sabía Sí. traducir. Hay un desgaste democrático desde la globalización, 20 años. Y dicen que no hay que quedarse a mitad de nada, de ningún camino. Yo leí hace muchos años que dice que nunca se ha de quedar uno ni a mitad de un río, de cruzar un río, ni a mitad de una revolución, ni a mitad de un beso. Porque o te hundes en el río, o pierdes la revolución, o lo demás no me atrevo a decir qué puede pasar. Y como quiero pedir disculpas porque me tengo que ir, me quedaría mucho gusto hablando y sé que está grabado y luego lo veré grabado. Quiero decirle que hay una cosa que no estoy de acuerdo, cuando dice que los españoles se han despreciado los estados americanos, incluso Filipinas. No, Filipinas no, porque acuérdate que nosotros en el nodo veíamos los zapatos de la Imelda Marcos y espero que a lo mejor en un momento determinado la puedan hacer a la 2 de nuevo. Yo no he dicho despreciar, y si lo he dicho, pido disculpas. No, ignorar. Ya. Ignorar. No, pero no ignoramos nosotros los zapatos de la Imelda. No. Y sobre todo la película de los últimos de Filipinas, que gracias a todos los líderes blancos conocimos. Efectivamente. Y perdonadme, así me tengo que ir. Gracias. Lo siento mucho que tengas que ir. Desde luego. Primero, felicitarte por la estupenda, extensa e intensa explicación sobre la República de Weimar. Yo te pido, por favor, titular. ¿Vamos a peor o vamos a mejor ahora en España? Un titular periodístico, por favor. Vamos a ver. Sí. Voy a responder como la sangre judía que tengo en mi sangre. Es decir, depende. Depende. Eso no es un titular. No, ya lo sé. No, pero es depende. Pero me voy a mojar. Es decir, por desgracia, los hábitos son tosudos, ¿vale? O la falta de ellos, que también son tosudos. Sí, por desgracia, España adolece, y por otro lado es un elemento positivo, porque todo tiene un elemento positivo, de políticos de raza. Los políticos de raza que tuvimos en su momento, muchos nos servían, otros sí se adaptaron a los nuevos tiempos y demostraron su raza, y lentamente, ¿entiendes?, han ido bajando. Eso es bueno en el sentido que es la demostración de lo que es el pueblo. Es decir, quién llega en realidad al poder, pues lo que hay es lo que hay. Es lo que hay. Por lo tanto, hay mucha gente que defiende, como en Francia, por ejemplo, que la política y los políticos pasaran por una alta escuela. Yo sí y no, puesto que en Francia les va igual de mal. Macron va para abajo. Cualquier presidente que toma las riendas de ese país, en menos de 3 meses se ha hundido
literalmente y de manera bestial en las estadísticas. Lo que sí digo, y ahí es donde me mojo, si no avanzamos y permanecemos haciendo este no movimiento, nos va a ir muy mal. Porque, ¿por qué Alemania termina en las manos? Es decir, estoy totalmente de acuerdo contigo que no hay un partido nazi esperándonos a la salida, pero tampoco tenemos la crisis definitiva. Es decir, Alemania tiene la crisis de la hiperinflación, de reconstruir el Estado y en la puntilla de 1929. Ahora solo una pregunta, el año que viene hay una crisis como en el 2001, ¿qué nos pasa? Entonces yo podría poner en el periódico: Guillermo, el flamenco no se moja. Por ejemplo. Muy bien, muy bien, muy bien. Es que los tenía la palabra Paco. Si le puedes pasar el micrófono, a Paco, es el que está a tu derecha. Ah, perdón. Faltaría más. Bueno, en primer lugar, Willy, felicitarte por la conferencia, pero me ha llamado la atención poderosamente el que hasta 8 o 10 veces has hablado de perversión. ¿Dónde estamos ahora realmente? Es decir, no es que te mojes o no te mojes, es decir, tiene que ver con la perversión, porque esto ya no lo aguanta nadie y porque la gente estamos, como decía alguien ayer, hasta las narices de la situación. Incluso hay voces que se elevan diciendo que no cobren hasta que trabajen. Vamos a ver. Vamos a ver. Curiosamente, todo este tipo de enfados y todo eso produce eso. Es decir, la crisis que produjo el nacimiento de Podemos a la izquierda y lentamente la concreción de Vox. Evidentemente, Vox en ese momento no, porque resulta que quien lo padecía era la gente de burguesía recién entrada en la burguesía que lo perdió todo. Por lo tanto, evidentemente la burguesía es un amplio ser ahora mismo, cosa que no lo era en Weimar. La burguesía era una burguesía pudiente y claramente el tercer estado no había sido asimilado todavía, más teniendo en cuenta que Alemania era un país de recién creación. Pero hoy en día la burguesía se ha tragado todo el mundo, por eso Podemos no ha agitado la lucha de clases. Y la izquierda ahora mismo queda descabezada totalmente porque defiende la tierra. Y digo, ¿qué coño es eso? Cuando yo llegué aquí empezó a oír a izquierdistas decir, es que yo soy nacionalista. Y yo decía, ¿y eres marxista además? Es incomprensible para mí. No digo que no sea posible, es una perversión, y las perversiones son posibles, pero dogmáticamente no me vengas dando acciones de marxista porque no lo eres un nacionalista. Ahora mismo tenemos una serie de partidos en España que se definen como nacionalcomunistas, vamos a llamarlos así, o nacionalpopulistas, me da absolutamente de izquierda y nacionalista. Eso es antitético. Entre otras cosas porque el nacionalismo, no en su nacimiento, pero sí en su evolución y en su confirmación, es conservador. Es conservador. Pero os llamo la atención, Baviera es el estado entero que pierde como control, Alemania pierde el control sobre Baviera. Es un control relativo porque están ahí como amigos, se llaman Alemania, pero bueno, están ahí, y recién ahí. Pero Cataluña no es nuestra Baviera. Es decir, si el español de a pie, con pocas, digamos, capacidades para entender la situación tan rápida que viene, un valenciano de a pie que se empieza a preguntar, es decir, pero coño, si también tenemos dos lenguas aquí, no va a haber un efecto contagioso, no va a haber pasar, de hecho lo está viendo, o lo está intentando, lo está intentando. ¿Por qué? Porque hay una serie de sistemas que no creen en la democracia participativa. Por lo tanto, digo, si un sistema no funciona, se va a caer. Con la salvedad de Cuba, ¿entiendes? Que eso es una enfermedad crónica. Que no puedo evitarlo, es decir, una enfermedad crónica. No sé qué le pasa al pueblo cubano, ¿entiendes? Está dormido, pero fuera y dentro. Me da absolutamente igual cualquiera de las dos opciones, porque es que si nos ponemos a defender la opción de Miami, pues desde luego Estados Unidos nos está pillando con Puerto Rico. Es decir,
su gestión de Puerto Rico es abominable. Y Cuba, la gestión que hizo el otro bloque, es otra abominación. Si tú no puedes depender. Otra cosa fundamental, ¿cuáles son los países que han sufrido más la crisis? Es un tema que no toqué. Los PIGS, que nos decían los ingleses con mucho humor. Portugal, Italia, Grecia y España, para utilizar el 13% de alemanes que ya ocupan la isla de La Palma. ¿Por qué? ¿Por qué se hundió Weimar? Porque dependía de los capitales exteriores. ¿Qué pasa en España? Dependemos de los capitales exteriores en gran medida. Si hay una crisis en España, por mínima que sea, que se gripe, oiga, ¿qué le pasó a Egipto hace 4 años, 5 años, y por eso el turismo español empezó a multiplicar? Pues hubieron 2 atentados. Bueno, hubo una revolución, la revolución ya había sucedido. 2 atentados contra los turistas, ¡pum!, a España. Durante 2 veranos, oiga, 2 veranos sin turistas en España, ¿qué pasaría? Fijaros lo débiles que somos en cuanto al sistema. Buenas noches, Guillermo. Hola, buenas noches. Gracias en primer lugar por tu conferencia. A usted por soportarlo. No, la soporta muy bien. Es la segunda vez que te escucho, Sí. y la verdad que en esta ocasión coincido varios puntos. Uno, el tema de la decadencia, de la democracia en España, de esa degeneración, que yo creo que muy en parte es debido a que lo que has dicho antes de los partidos, ¿no? Son partidos, están divididos, y sobre todo sus líderes, que son auténticos egos. Y 2 egos nunca encuentran un nosotros. 2 egos nunca encuentran un nosotros. Se han vuelto presidencialistas, sin serlo. Exactamente. Y luego la globalización. La globalización, siempre que hablamos de globalización en términos económicos. No ha habido una globalización cultural, ni mucho menos, que quizás sea lo más difícil en la globalización. Desde luego. Estoy en eso totalmente de acuerdo. Sin embargo, estando en la playa este verano, ayudando a gente discapacitada, Gracias por lo que me toca, que lo soy. yo también, y por eso siempre aprendo de otras personas. Hubo un africano que me dijo: tú tienes algo de Ubuntu. Ubuntu. Y yo, ¿qué coño es eso? Ubuntu. Y entonces me preocupé un poco en buscar esa palabra de Ubuntu. Y resulta que la primera vez que la dijo Desmond Tutu, dijo Ubuntu, y luego Nelson Mandela se basó toda su filosofía en la palabra Ubuntu. Y os voy a comentar un poquito qué es lo que dice esta palabra. Habla de lealtad, habla de humanidad, habla de si todos ganan, tú ganas. Dice, habla de empatía y habla de persona abierta, disponible a los demás. Quizá pienso yo que a los españoles nos falta algo de Ubuntu. Y ya que nos están viniendo tantos africanos aquí a España, podríamos escucharles y aprender algo de ellos, porque a veces pensamos que los europeos lo sabemos todo, y quizá no lo sabemos todo. No sé si estáis. Sí. Ya que me has vuelto a nombrar África, es otro de los elementos, es que no puedo abarcarlo todo, el tema es tan enorme, y tampoco pormenorizadamente he podido hundirme en Weimar, sí, todo lo que sucedió y todo esto. Bueno, Wikipedia ahí es muy buena. Pero sí os digo, está produciéndose, curiosamente es otro de los elementos similares a toda la situación que produce Weimar, la Primera Guerra y todo eso, una redistribución del mundo. Es decir, África está siendo comprada, ¿entiendes?, de nuevo, de una manera bastante más sutil que anteriormente, pero por ejemplo Etiopía ahora mismo está en manos chinas. ¿Por qué? Porque toda la infraestructura de comunicación la están haciendo los chinos. ¿Que los chinos son budistas y llaman mucho al pueblo? Pues no sé.
amamanto ciertas dudas, igual los chinos a nivel de pueblo, pero desde luego sus líderes no. Por lo tanto, de nuevo estamos en una situación de poder. Es decir, Estados Unidos, ¿por qué se repliega y abandona miserablemente a Occidente? Incluso no les apoya, no nos apoya en la crisis de Ucrania. Todo lo contrario, incluso va en contra de los intereses europeos, porque han entendido comercialmente que la guerra ahora se va a llevar así, comercialmente. Por lo tanto, los antiguos amigos son enemigos en la actualidad. Por lo tanto, se ha ido ya el señor que me pedía que me mojara. La única solución en realidad es crear una macro existencia en torno a una altura de mira suficiente como para sentirse europeos, y no esperar que todos nuestros hijos y nuestros nietos y todo eso se vayan a casar con gente distinta y finalmente ir perdiendo el miedo a otra gente, porque la gente es igual que nosotros, se levanta, come y se acuesta. Es decir, hacemos prácticamente lo mismo y tenemos los mismos deseos. Y los miedos nos surgen frente a los mismos impulsos, que vamos, que no somos tan raritos, no tan raritos. Por lo tanto, efectivamente me mojo y hay que avanzar. El problema es que la nación no es lo suficientemente débil como para ceder espacios a una superestructura, y a medida de que se va debilitando, que fue una política de Bruselas en su momento, a países muy, muy duros, se produce una disgregación en los sitios donde brillan por luz propias personas que se creen diferentes. Yo cuando hablo con mis amigos belgas, que los catalanes dicen que ellos no tienen nada que ver con los españoles, no lo comprenden. Porque dicen, coño, que los francófonos no nos entendamos con los flamencos, que son dos idiomas, ¿entiendes?, de troncos distintos, aunque seamos los dos indoeuropeos y tenemos la misma religión y comemos lo mismo y convivimos en un espacio reducido más pequeño, la Comunidad Valenciana, nos sentimos ridículos por ello, lo asumen, carajo, que son dos idiomas romances. Y todavía los elementos del tipo, es que... A mí me encanta el libro que ha sacado Reverte, con respecto al Cid, porque pone su Cid en su sitio. Y no es el icono nacionalista del siglo XIX, porque ni falta hace. Es un bandido de fronteras que tiene una mesnada y que se vende al primero que hay. Y bueno, tiene la suerte de, fijaros el título, liberar Valencia. Porque el que libera Valencia es el Cid, en primer intento. Pero ¿liberar de quién? Si son todos moros. Los valencianos de entonces son todos moros. En todo caso los conquista. Y por un ratito, pues le pasa lo mismo al que viene. Evidentemente, yo no me atrevería en Valencia a poner en duda, ¿entiendes?, lo fantástico que era Jaume I, porque corrió problemas graves. Pero bueno, ¿de dónde viene este señor? Valenciano no era, que yo sepa, ¿entiendes? No era francés, en términos, ¿entiendes?, de tal. En todo caso era occitano, por lo tanto, en todo caso deberíamos de decir, los catalanes con humildad, es que hablamos occitano, que en realidad no es más que galo-romano. Galo-romano, ya está. Yo el problema lo centro, el ego de las sociedades. El ego. Vamos a ver.